Esto es muy turbio. A mí me recuerda bastante al Silencio de los Corderos cuando se veía... ¿Cómo se llamaba? Buffalo Bill era, ¿puede ser? Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo, en la que hoy continuamos con esta especie de pequeña saga que llevamos alrededor de lo que fue la primera etapa de Todd McFarlane al frente de su colección más emblemática, Spawn. Ya sabéis que él hizo los primeros números, empezó publicándola en 1992, ya hace más de 30 años, y durante los primeros, si no recuerdo, 13 o 14 números, él se encargó de todo, bueno, menos el color, se entiende. Él hizo la tinta, el dibujo, el guión y demás, si se puede llamar guión, un guión de McFarlane, y yo diría además que es un cómic bastante característico de su época, yo diría que con un espíritu así como de autor independiente, pero al mismo tiempo tremendamente comercial, que vendió una billonada en su época. Es un cómic muy exitoso y durante bastantes meses además, o sea, se convirtió un poco como en la publicación referencia de que Image Comics realmente estaba haciendo una competencia feroz, ¿no?, a Marvel y a DC, de hecho dejando a DC aparte, increíble. Y bueno, aquí continuamos hablando un poco de lo que son las primeras historias de Spawn. Ya vimos en los primeros números, a ver si hay alguno por ahí a mano, este que tengo aquí, a ver si consigo sacarlo sin hacer un despropósito. Vale, los primeros números de Spawn realmente estaban centrados en presentar al personaje y hablar de un poco lo que era su mundo, ¿no? Un mundo demoníaco, lleno de monstruos y misterios y magia y demás. Era una suerte como de guerrero del demonio revivido para poder purgar sus pecados, por así decirlo, ¿no? Qué serio suena eso. Vamos, que volvía al mundo para vengarse porque estaba cabreado porque lo habían puteado durante toda su vida. Y lo que se encontraba es que, lógicamente, al haber vuelto como un servidor del demonio, como un servidor de Satanás, pues bueno, lógicamente su mundo ahora pasaba por demonios y monstruos y destrucciones y todas estas cosas, que en la época pues estaban muy de moda y vamos, le encantaban a la gente. Así que, como os decía antes, en estos primeros números lo que hacía Todd McFarlane sobre todo era presentar personajes. Ya estuvimos hablando largo y tendido de este violador, espero que no me censure YouTube para variar. Que bueno, él venía a ser una especie como de demonio jocoso, con muy mala hostia y mucho sentido del humor. Que bueno, pues tenían una pelea. Ya hicimos un número, si no lo habéis visto os pongo aquí encima el enlace para que veáis el vídeo. Y bueno, básicamente a partir de esto tampoco llevábamos mucho tiempo. Realmente vamos cronológicamente por el número 5, no ha dado tiempo a presentar mucho, pero lo que estaba haciendo Todd McFarlane era crear un poco su universo, digamos, ¿no?, de personajes y demás, que luego, pues bueno, nunca terminaría de ser del todo muy poblado, porque una de las cosas que tenía Image Comics en la época era que los personajes eran tan radicales y tan contundentes y tan violentos que normalmente mataban a sus adversarios, con lo cual no quedaba un buen plantel de antagonistas, de malos, para entendernos, al que enfrentarse. Y este número, titulado además Justicia, es un número que yo creo que es bastante potente porque se nota que McFarlane fue a crear polémica. Es un número en el cual Todd McFarlane dijo, vamos, la crítica me está machacando. A McFarlane le tenían, ya más adelante hablaremos bien de eso, la crítica de cómics le tenía destrozado. Decían que era un autor de cómics terrible, que sus guiones eran malos, que todo era espectáculo y dibujo porque sí, espectacular, diseño de página y demás. Y aquí se nota a tope que McFarlane dijo, sí, pues mira, voy a hacer una historia que, vamos, se va a titular Justicia, lo repito porque es que Justicia, ¿vale? En la cual voy a hacer que vamos, que se os revuelvan las tripas. Y nos presenta a este personaje. Todd McFarlane tiene un gusto bastante particular por las historias así como chungas. Se vio además también en Spider-Man, cuando estuvo guionizando las historias de Spider-Man y demás, que le gustaba este rollo como que estaba de moda en la época, así como de Seven, como de investigaciones de casos de asesinos casi psicópatas. Y aquí nos vemos pues este rollo del vendedor de helados. Este está inspirado además, si no me equivoco, en un asesino en serie de la época. Yo, como no soy muy fan de los asesinos en serie, no lo conozco, pero si alguno de esos aficionados a ese tipo de truculencias estáis leyendo esto, seguro que sabréis a quién nos referimos. Es este tipo que sale aquí con cara de turbio. Bueno, directamente decidió que nos iba a meter en un thriller de psicópatas. Y la historia pues comienza con este Billy Kincaid, que es una especie como de, pues eso, a ver, queda feo, pero es un gordo psicópata, ¿vale? Lo voy a decir, ¿por qué no? Es una especie de, pues eso, de psicópata con sobrepeso, que por un vacío legal, clasicazo auténtico,
resulta que es liberado, ¿no? De las cosas, las acusaciones que tiene. Teóricamente debería ir a la cárcel, pero pues mágicamente no se sabe muy bien cómo se libra. Este personaje que estáis viendo es un detective de policía que posteriormente acabaría teniendo su propia colección con su compañero, Sam Twitch, serían. Que por fin, este sí es un personaje secundario que tiene bastante recorrido dentro de la colección de Spawn. Pero bueno, la premisa es esa, ¿vale? Psicópata que teóricamente se ha cargado a niños pequeños. Además, pues eso, con todas las cosas que esto implica y que es liberado por un sistema injusto. Recordemos por tercera vez, este cómic se llama Justicia. Justicia. Vale, pues ya está. Lo que descubrimos es que joder, aquí es donde empieza el culebrón. No, aquí es donde empieza el culebrón, vale. La mujer, la viuda. Veamos, a ver cómo lo resumo. Spawn es un personaje que es un antiguo soldado resucitado por su voluntad mediante un pacto con el demonio para volver a ver a su esposa. Vale, lo que él no sabe es que ha pasado el tiempo y que su esposa ahora se ha echado un nuevo chico. Se ha echado un nuevo esposo, así que con este esposo ha tenido una hija, la hija que él nunca tuvo. Vale, entonces, rebobinando, nos golpea Todd McFarlane con la idea de este psicópata asesino de niños y el concepto de que Wanda, la ex esposa o viuda o lo que sea de Spawn, pues que tiene un bebé, ¿no? Entonces es como que ahí es donde nos genera pues eso, la incomodidad. Y además nos queda muy claro desde el principio que este loco, que sigue en su ocupación antigua, sigue con su camión de helados vendiendo y que tiene, pues se ve claramente. Esta imagen que estés viendo en pantalla nos da claramente la idea de que él ha seguido con sus viejas aficiones y que continúa siendo, pues eso, un culpable tremendo, ¿no? De hecho vemos esta imagen, a mí esta me recuerda bastante, es muy turbio, esto es muy turbio. A mí me recuerda bastante al Silencio de los Corderos cuando se veía, ¿cómo se llamaba? Buffalo Bill era, puede ser. El psicópata asesino que había, que se vestía de mujer y tal, era una cosa un poco turbia. Pues aquí le vemos también ahí, disfrazado además de las niñas que se ha cargado y tal, es muy chungo. Y también para volver a recordarnos, nos vuelven a enseñar a la hija de... Ya no sé cómo llamarlo, tío. Hijastra del protagonista, es que no es nada del prota. La niña esta que tiene que ver con el prota, ¿vale? Que sale aquí y tal, y bueno, pues la cosa es que eventualmente, pues todos sabemos lo que va a pasar, ¿no? Bueno, por el camino nos encontramos una viñeta, curiosamente, esta es importante que parezca que no. Fijaos que tiene nariz Spawn. Fijaos, tiene nariz Spawn. Y Spawn no tiene nariz. Todd McFarlane decidía dibujarle nariz cuando le apetecía. Eran cosas de artistas, licencias que se llaman. Pero bueno, una vez más, ahora vamos a parar un poco. Fijaos esta estructura de página. Esto es años 90 a tope y desde una perspectiva actual, que claro, el cómic ahora mismo, en mi opinión, a nivel narrativo ha mejorado mucho en general, ¿no? Los cómics ahora son, para mi gusto, mejores a ese nivel. Fijaos esta estructura de página con todo este diseño, haciendo que las viñetas se repartan dentro de las cadenas que cuelgan del cuello de Spawn. Estéticamente chocaba mucho, pegaba muy duro, pero desde un punto de vista de legibilidad, ¿no? A la hora de disfrutar de la lectura de un cómic era muy confuso. Se hacía muy loco de leer y bueno, queda como una anécdota de su época, ¿no? Una de esas super licencias artísticas. Aquí vemos esta página, esta es muy mítica también. A mí me gusta mucho esta página, fíjate. Yo creo que McFarlane este tipo de cosas le sale un genial. Pues eso, la ciudad, el personaje descendiendo con esta capa que curiosamente, caprichosamente puede convertirse en unas alas o algo similar, según le apetezca al propio McFarlane, el dinamismo que tiene, que recuerda mucho a su época con Spider-Man, que aquí ya veremos algún cómic suyo. Vale. Bueno, la cosa es que ya sabemos lo que va a pasar. Spawn va a hacer la justicia. Ya van 4 veces, 4 que digo lo de la justicia, ya no lo digo más. Va a hacer la justicia que el sistema no es capaz de hacer. Él se va a encargar de ese asesino en serie que se encarga de vender helados y matar a infantes. Y nos lo va a enseñar con una secuencia al estilo Frank Miller. Es decir, con páginas repartidas con muchas viñetas, en las cuales pues vemos descender al personaje. Vemos a nuestro querido psicópata con sobrepeso. Vemos pruebas inequívocas de que nuestro criminal ha seguido haciendo el mal. Nos vuelven a enseñar a esta niña relacionada con Spawn para que volvamos a tener esa sensación de, no sé, incomodidad. Y bueno, para cuando la policía llega, se ve aquí que el psicópata saca un cuchillo para defenderse y demás. Para cuando la policía llega, pues Spawn ya ha hecho su trabajo.
Este es el encuentro. Muy turbio el dibujo, de verdad. Fijaos qué expresión, ¿no? No tiene una expresión de malo, es como que tiene una expresión como de miedo y de al mismo tiempo de no estar muy en sus cabales el personaje. Creo que está bastante clavado y el color además es muy bueno. El color, ¿quién se encargaba aquí? Todd McFarlane, Olyoptics, claro, Olyoptics. Es un estudio de coloristas increíble. Está muy, muy, muy acertado, una estética oscura y tal. Y bueno, aquí llega el final, que yo normalmente intento no hacerlo, pero en este caso, concretamente con este cómic, es necesario para que se vea un poco cuál es el sentido. Finalmente nos encontramos con quinta vez, ya no lo digo más, ¿vale? Con la justicia, que es, pues si tenemos a un vendedor de helados psicópata que con su camión va vendiendo y matando a los niños, Spawn decide encadenar a este personaje, al cual, pues como veréis, le ha dejado despelotado y se lo ha cargado clavándole palos de polo y incluso una cuchara de poner helados en todo el cuerpo, poniendo finalmente, ya para terminar de rematar el noventismo psicopático, aquello de boys scream, girls scream and so I made him scream. O sea, los niños gritaron y las niñas gritaron, así que le hice gritar y gritar y gritar. Personaje oscuro, historia oscura. Ya os digo, aquí Todd McFarlane tuvo bien claro que él quería llamar la atención de la gente, que quería crear una historia truculenta, sangrienta, oscura, que además estuviese en la línea de las cosas que se estaban publicando tanto en películas como en cómics y demás, en la cultura popular de esa época. Recordemos que estamos en 1991, 1992, 93. Está de moda a tope el rollo de los asesinos en serie, los slashers de aquella época y demás. Y aquí Todd McFarlane pues hace una historia que además está referenciada en los dibujos animados de la serie de Spawn, que son increíbles. Aquí haremos algún vídeo hablando de ellos, estoy seguro, ya se me ocurrirá algo. Y increíble. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Buenísimo. A mí esta historia, personalmente yo, como no soy fan tampoco de los asesinos en serie y estos rollos, no es mi favorita del personaje, pero he de reconocer que a nivel de dar el cante, a nivel de pretender llamar la atención y conseguirlo, este cómic la verdad es que estuvo clavado. Y bueno, no es la tónica general dentro de Spawn, pero digamos que nos va acostumbrando a que de vez en cuando, porque sí, caprichosamente, nos vamos a encontrar con historias más o menos incómodas dentro de las historias de este personaje. Pero bueno, esta tónica tan realista, por desgracia, no suele ser lo general. Y espero que os haya gustado. No tengo mucho más que contar. Si os ha gustado, si no os ha gustado, si me he dejado cosas, si se os ocurren otros cómics de los cuales podamos hablar, si cualquier cosa que se os pase por la mente, ponedmela en comentarios y seguimos hablando de cosas y con más historias y con más cómics y con más de todo. Que seguramente no tendrán locos tan locos como esta que hemos estado viendo, pero haré lo que pueda, amigos. Nos vemos pronto. Un abrazo.